Bueno, buenas noches. Celebramos hoy la luna llena de Aries. Y para Nueva York, la luna llena pues se dio hoy a las 7:12 de la mañana. Siempre en la Gran Fraternidad Universal nos unimos a otros grupos del mundo que celebran pues la luna llena. Si pudiéramos enfocar aquí para mirar de cerca, tenemos aquí el mapa de la luna llena para Nueva York. El ascendente a 18 grados de Tauro, el Sol a 29 grados de Aries, la Luna a 29 grados de Libra. Justamente en la luna llena siempre encontramos un ángulo de 180 grados, en un grado de los 360 grados del círculo zodiacal, y cada uno de esos grados tiene pues un significado. Pero en el estudio del mapa de una luna llena, de los potenciales que la luna llena trae en 3 tiempos: unos días antes, el momento de la luna llena, y unos días después. Y es interesante pues observar que tenemos en esta luna llena Venus en Piscis, Neptuno en Piscis. Pero Venus en Piscis formando un ángulo de 90 grados con Júpiter en Sagitario. Sabemos que Piscis representa lo místico, Piscis representa las religiones, Piscis es regido por Neptuno y también es regido por Júpiter. Encontramos en esta luna llena Venus en Piscis, Neptuno en Piscis, y ese campo magnético formando un ángulo de 90 grados con Júpiter, representando pues elementos que nos muestran crisis, confrontamiento, conflicto en las áreas que tienen que ver con la religión, con los templos, con la iglesia, con la mística de cualquier religión. Pero el cuadro es interesante porque al mismo tiempo encontramos a Marte a 12 grados de Géminis, Marte que es la violencia, Marte que es la guerra, Marte que es el fuego, formando un ángulo también de 90 grados restrictivo, llamado cuadratura, con Neptuno en Piscis. O sea, Marte atentando contra lo que tiene que ver con la vibración, con la expresión, con la manifestación religiosa, Marte en Géminis, formando ese ángulo con Neptuno, cuando ya habíamos observado que Venus en Piscis está formando un ángulo con Júpiter. Venus en Piscis que tiene que ver con el arte, con la belleza, con el arte místico, con el arte religioso, y Júpiter en Sagitario que tiene que ver con la más alta manifestación también del ideal, de lo filosófico. Y fuera de ello Marte en Géminis formando un ángulo de 90 grados con Neptuno en Piscis. Pero también cuando hablamos de aspectos necesitamos hablar de campos magnéticos, como un imán que no solamente atrae lo que está más cerca al centro del imán, sino lo que está al campo, digamos, extensivo del imán.
En ese sentido podemos decir que este aspecto de Marte se extiende no solamente a la cuadratura con Neptuno, sino que también está yendo hacia el ángulo de oposición con Júpiter, que representa la misma mística, y también está yendo hacia el aspecto de la cuadratura con Venus en Piscis, y desde el punto de vista de ángulos, de aspectos entre campos magnéticos, podemos decir que Marte está afectando el campo magnético no solamente de Neptuno en Piscis, sino también de Venus en Piscis. Y asimismo podemos decir pues que Júpiter en Sagitario está siendo afectado por esa progresión de Marte, que es destructivo, que es el fuego, y que también ese aspecto de Júpiter, también como campo magnético, forma un medio ambiente restrictivo con Neptuno en Piscis. Y todo ello tiene que ver con lo religioso. Y esto entonces nos permite entender un factor muy interesante, y es, se quema, se incendia la Catedral de Notre Dame, pero también hay un incendio en la Catedral de San John the Divine, en New York, y también hay un intento de prender fuego a la Catedral de San Patricio. Estamos hablando aquí de 3 templos, y no cualquier templo, grandes templos, porque Notre Dame es un centro magnético espiritual de Francia, donde se conservan grandes obras de arte religioso, grandes reliquias. Se habla de que ahí está la corona de espinas de Jesús, que logró ser rescatada, uno de los clavos que dicen era de la cruz de Jesús. Y encontramos que San John the Divine es la catedral más grande del mundo después de la Catedral de San Pedro, y es realmente una obra monumental, tan grande que no ha podido ser terminada y se empezó ya, creo que hace más de un siglo. Es un sitio donde caben miles de personas. Un templo extraordinario, que tiene salas de conferencia dentro del mismo templo, que tiene museos, es un centro inmenso, que muestra una tónica acuariana en cuanto a que lo religioso se extiende no solamente a lo litúrgico dentro del templo, sino a la expresión de todo lo que tiene que ver con el arte sagrado, con la palabra, con el teatro, con todo ello. Y San Patricio, ¿qué no decir de San Patricio? Digamos, el símbolo, tal vez uno de los símbolos más grandes de la expresión religiosa de los neoyorquinos. Entonces, ven ustedes 3 templos afectados. Y se habla, pues, salen las cuartillas de Nostradamus, que había hablado de que entrando la primavera de un ciclo, que él menciona, de un año, iba a haber entonces un incendio en una catedral, en un templo. De ahí que esta luna llena, en los días pasados, en el día presente y en los días que siguen enmarcando esta crisis de expresión religiosa, ¿verdad? Puesto que aún en San Patricio empieza la investigación. Y el hombre que quería atentar en San Patricio, igualmente hace unos días antes había intentado también incendiar un templo, una catedral también, creo que en New Jersey, del Sagrado Corazón. Y ahí tenemos entonces 4 templos. Todo esto enmarcado dentro de la crisis, de la gran crisis que vive la Iglesia católica, ¿verdad? Pero se habla de que Nostradamus mencionaba, es un incendio para una purificación. Porque si pensamos en toda la vibración sagrada que estaba ahí acumulada de varios siglos en Notre Dame, y cómo el fuego, que es purificador, se extiende en el ambiente, en el aire, ¿verdad? Afortunadamente, pues, cada día se muestra que no todo se destruyó, que los vitrales no se destruyeron, que se salvaron la mayor parte de las obras de arte. Lo mismo en París, en la catedral de San John de Divine,
tampoco fueron grandes los daños, ¿verdad? Pero todo esto pues está mostrando un factor cósmico. En esta luna llena, el grado 29 de Aries, donde se encuentra el Sol, tiene como símbolo ese grado, ya que cada uno de los grados, de los 360 grados, tiene un significado simbólico. Y el símbolo del grado 29 es la música de las esferas, o sea, la sintonía con el orden cósmico. Y aquí podemos ver que entonces, en esta nueva era, el hombre está empezando a hacer conciencia de que no solamente es un ciudadano de un pueblo donde nació, y todavía sin embargo subsisten que yo soy de la capital de México y los otros son de lo que queda, o que yo soy de Caracas y los otros son de otros pueblos, ¿verdad? Sino que se empieza a adquirir la conciencia nacional. Muy bien. Entonces salimos de lo regional y empezamos cada día a comprender, sobre todo con el internet, que somos seres planetarios, que las fronteras se borran hoy con los vuelos internacionales, con los aviones, con las comunicaciones. Entonces empezamos a hacer conciencia del hombre planetario, del ciudadano planetario. En estos días, justamente al entrar el Sol en Tauro, vamos a estar celebrando el Día de la Tierra. O sea que adquirimos conciencia del planeta. Ese es un segundo orden de la conciencia. Conciencia regional, conciencia internacional, conciencia planetaria. Pero hay un tercer orden que es la conciencia cósmica. Esto lo vemos cuando, como decía un gran sabio, a la ecuación, fenómenos económicos, factores políticos, factores sociales, necesitamos agregarle a esa ecuación otro factor que es factores cósmicos. Y fíjense ustedes, esos factores cósmicos los empezamos a notar ya cuando se habla de la astrofísica, pero aún aquí más cercanamente, cuando se habla del efecto del medio ambiente, del cambio climático, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver que ese cambio climático nos afecta desde el cosmos que nosotros hemos ayudado a contaminar, y por ahí empezamos a adquirir una conciencia que va de lo planetario a lo cósmico. Pero también, más allá, cuando empezamos a penetrar en lo que son las corrientes vibratorias, las ondas de vibración, cómo se propagan en el espacio y cómo nos llegan a nosotros, y mucho más ampliamente el efecto de los campos magnéticos de la Tierra y de los planetas y cómo se interactúan, y todavía mucho más allá, cómo entonces todo nuestro sistema solar con sus planetas afectan la atmósfera del Sol. Entonces ya no solamente es el Sol el que nos afecta a nosotros, sino que a través de los campos magnéticos de todos los planetas también afectamos al Sol, y también el Sol nos afecta a nosotros. Y empezamos a comprender entonces que desde el punto de vista de la radiación, desde el punto de vista de la vibración, es una interacción. Pero todavía más allá, empezamos entonces a comprender que existe entonces un ordenamiento cósmico y que existe entonces, podemos decir, un factor que nos afecta, que es el movimiento de rotación de la Tierra en 24 horas, ¿verdad? Y cómo esto entonces origina los acontecimientos de la vida diaria, que según la latitud donde nos ubiquemos y la longitud donde nos ubiquemos, y que hoy lo podemos hacer fácilmente en un avión, llegamos a otro sitio que nos afecta con su ambiente, ¿verdad? Y entonces empezamos también a comprender cómo la Tierra, y esto nos lo señala el maestro ese Reino de la Ferrier, tiene una velocidad en el centro que es diferente a la velocidad que tenemos en la medida en que nos acercamos a los polos, haciéndose la vibración más lenta de ese campo magnético que se ubica en cada una de las latitudes, desde el Ecuador hasta los polos, hacia el norte y hacia el sur.
Y entonces comenzamos a comprender ese medio ambiente planetario interrelacionado con los factores cósmicos. Y aún todavía más allá, en la astrofísica, cuando empezamos a ver cómo nos afecta no solamente el movimiento de rotación, sino el movimiento de traslación. Y cómo el movimiento de traslación que origina las estaciones, por la primavera, para nosotros desde el 21 de marzo, ¿verdad? Periodo de la primavera que se extiende hasta junio. Entonces, las estaciones, originadas por el movimiento de traslación de la Tierra, originan formas de vida, en donde en los que vivimos en estas latitudes vemos como prácticamente cada estación es como si fuera un nuevo año. En los vestidos que usamos, en los eventos que celebramos, como entonces ya no son solamente indoor activities en el invierno, o sea, actividades adentro de salones, sino outdoor activities en la medida en que se acerca la primavera, que llegue el verano y avanza la primavera. Entonces vemos pues cómo nos afecta el movimiento de traslación. Pero también entonces empezamos a observar el movimiento del eje de la Tierra alrededor de las constelaciones. Y ese movimiento del eje de la Tierra que origina las eras nos permite comprender lo que son los grandes ciclos de la civilización, los grandes periodos de la civilización, periodos glaciales, periodos diluvianos, ¿verdad? O grandes etapas en la historia, porque por algo decimos, estamos en el año 2019 después del Cristo. ¿Por qué? Porque en su nacimiento el Cristo coincide, está sincronizado con el comienzo de una era, que no lo podemos negar históricamente, puesto que la forma de contar el tiempo nos revela una matemática histórica, sino que al mismo tiempo lo podemos comprender por sus manifestaciones. La era de Piscis con la venida del Cristo, marcando una etapa mística, de fe, de creencia, de dogma, de confrontamiento, y el comienzo de la era de Acuario, que no por casualidad simbólicamente se habla en los evangelios, de la era del Hijo del Hombre, de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y la única expresión de la constelación de Acuarios es la que tiene una figura de un hombre, así como la Osa Mayor simbólicamente se le llama así porque tiene forma de osa, etc. Entonces, vemos ahí pues cómo se perfila la era de Acuarios, y en ese sentido, pues, vemos cómo el hombre pasa de ser ciudadano regional, ciudadano internacional, ciudadano planetario, y nos estamos embarcando a hacer conciencia de que somos ciudadanos cósmicos, porque el cosmos nos afecta. Nos afecta desde el cambio ambiental, que no solamente es planetario, sino es cósmico, ¿verdad? Hasta otras manifestaciones. Entonces, este símbolo de la música de las esferas, justamente nos da una oportunidad de hablar de esto, ¿verdad? De esa sintonía con el orden cósmico, porque hay un orden cósmico, así como hay un orden planetario, así como hay un orden internacional. Y justamente también por la conciencia de la vida diaria, se incendia la Catedral de Notre Dame. Pongamos hace 50 o 60 años, esa noticia no nos hubiera impactado tanto, cuando en el mismo instante del incendio vemos arder la Catedral de Notre Dame. En el mismo momento en que se cae la torre y la cruz, vemos lo que está sucediendo. O sea, una identidad. Hay una identidad. Las distancias se han acortado. Y entonces el hombre de la calle, todo el mundo, la mayoría de la gente sabe, se incendió Notre Dame, o está incendiándose en este mismo momento la Catedral de Notre Dame. Vemos esa conciencia, pues, que nos acerca a esa ciudadanía planetaria, en que en un momento dado nos enteramos de lo que está pasando. O como cuando, por ejemplo, han habido los eclipses, como pudimos ver hace creo que un año, el eclipse, pues, en que se estaba mostrando, en el momento en que el eclipse se daba en las distintas regiones de los Estados Unidos, y cómo entonces se hacía de noche, por unos segundos, por unos momentos. Eso es una conciencia que poco a poco nos vamos acercando a una ciudadanía cósmica,
Nos hacemos conscientes de lo que está pasando en el cosmos. Y asimismo la celebración de las lunas llenas. Decía un venerable maestro que las celebraciones de las lunas llenas van a ser los días de fiesta en el futuro de la era de Acuario. La celebración de las 12 o 13 lunas llenas del año y la celebración de los equinoccios y los solsticios, dos equinoccios. Y entonces el hombre va a empezar, fíjense ustedes ese cambio. Hoy celebramos fechas religiosas y hay países que tienen 12 o 10 días festivos por un santo. Pero va a llegar el momento en que esos días festivos entonces van a ser 12 o 13 más 4, 2 solsticios y 2 equinoccios, ¿verdad? 16, 17 fechas de celebración cósmica. O sea, estamos acercándonos a reconocernos como ciudadanos cósmicos. Entonces, es la voz del gran todo que empieza también a hablarnos, a interiorizarse dentro de nosotros como una voz interior. Porque así como existe un fuego exterior, que es el sol, hay un fuego interior que está en el centro de la Tierra. Y del centro de la Tierra sale energía hacia el sol, y del centro del sol sale energía hacia el centro de la Tierra. Asimismo, entonces, tenemos acontecimientos externos que nos hacen pensar en función de lo que piensa la gente, ¿verdad? El inconsciente colectivo, pero así también empezamos a reconocer que existe un mundo interno, que existe una voz interna, que se identifica con esa voz externa. Y empezamos entonces a despertar esa conciencia interna. Y así, como lo planteaba el maestro de la Ferrier, si los planetas son las glándulas de Dios, nosotros somos sus glóbulos. Fíjense qué bonita figura. Si los planetas son las glándulas de Dios, nosotros somos sus glóbulos. Entonces hacemos una conciencia de morir a un estado de conciencia y renacer a otro nivel de conciencia superior, a una conciencia de mayor universalidad. Y entonces el grado 29 de Libra, que tuvimos hoy a las 7:12 minutos de la mañana, expresa un gran esfuerzo perseverante de la humanidad para alcanzar por el conocimiento la realización que se transmite de generación a generación. Un gran esfuerzo perseverante de la humanidad para alcanzar un conocimiento que se transmita a las generaciones de generación en generación. O sea, si el grado 29 de Aries nos ubica frente a un estado de conciencia cósmica, el grado 29 de Libra que rige la expresión social, entonces nos ayuda a tomar conciencia de la necesidad de hacer un aporte a la humanidad, creando una conciencia de la responsabilidad social que nosotros cada uno tenemos. O sea, ¿qué vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a todos los niños del mundo, sobre todo los mayores, o en la mayoría de edad? O sea que entonces el hombre se empieza a ser responsable no solamente de lo que él vive y de lo que él es, sino de lo que él está dejando como herencia a las generaciones futuras. Es justamente lo que nos enseña el grado 29 de Libra, la necesidad de transmitir una herencia espiritual, cultural, psicológica, física, ambiental a las generaciones futuras, a los niños del futuro. O sea, una nueva manera de ser, una nueva manera de vivir. Es lo que nos dice el maestro de la Ferrier. La humanidad lo que más necesita en este momento es un nuevo modus vivendi, o sea, una nueva manera de vivir. Y en este orden de ideas se enmarca entonces la Semana Santa. Porque la Semana Santa implica un proceso de padecimiento, de sacrificio, de muerte y resurrección. Y aquí no importa si creemos que Jesús resucitó o no resucitó. Porque sobre todo, si enfocamos este factor desde el punto de vista de un más alto nivel de comprensión intelectual, podemos comprender que esa resurrección puede ser
una transformación, que esa resurrección puede ser una nueva forma de ver la vida, de ver las cosas, una ampliación de la conciencia, una identificación con la conciencia social, con la conciencia cósmica, y que el padecimiento y el sacrificio para llegar ahí nos llevó a una muerte, o sea, a una transformación en nuestros estados de conciencia, a un descender a los infiernos de la conciencia, de la miseria social, de la miseria psicológica y de la miseria espiritual de la humanidad. No importa qué religión sea, no importa qué país sea, y entonces resurgir con una nueva meta, con una nueva aspiración, con una nueva obligación moral interna de ayudar a transformar el mundo, empezando por nuestra familia, los que nos rodean, la familia extendida. Cuando alcanzamos entonces esa responsabilidad y esa conciencia, comprendemos aquello que dice: descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. El que no conoce el mal no puede expresar el bien, ¿verdad? Y entonces, justamente, estas etapas del año, la Semana Santa, no importa que seamos cristianos o no seamos cristianos, en el futuro se tenderán a celebrar todas las fiestas religiosas de todas las religiones, porque lo que importará entonces será el mensaje. Entonces el judío no tendrá que preocuparse de si es cristiano o no es cristiano, sino de lo que ese símbolo de la muerte y resurrección representa. Pues también en esta Semana Santa tenemos la Pascua, y la Pascua justamente en esta fecha es la celebración donde también se hacen ayunos y donde también se hacen ofrendas y todo eso, y donde también se hace una fiesta, porque es la celebración de la liberación del pueblo judaico de la esclavitud egipcia. O sea que también es un periodo, fíjense, que coincide, que está sincronizado. Y fíjense ustedes, por eso son factores cósmicos. No son factores particularmente religiosos de una religión X o Y. No, son factores cósmicos, así como veíamos en otra ocasión, de que la Navidad es un periodo de fiesta y de alegría, no solamente para los cristianos, sino que coincide con ciclos de alegría y de celebración en el mundo judaico, en el mundo musulmán, en el mundo budista, igualmente ahora. El periodo de la Semana Santa implica también la celebración de la fiesta judaica, la liberación de la esclavitud egipcia, para entonces entrar en un nuevo mundo. Morir a Egipto es nacer a la libertad, esa es una expresión judaica, pero morir a Egipto es morir a la esclavitud de la conciencia, a la esclavitud de nuestras deficiencias, y entonces renacer en otro estado de conciencia como judío, ¿verdad? Pero no como judío de una religión que se llama el judaísmo, ¿verdad? De ahí que, entonces, justamente, por esto, y con esto terminamos, nos dice el venerable maestro Juan Víctor Mejía, nos cita aquí, citando al maestro Dr. Serrano de la Ferrier: la vibración no termina en un lugar. Aquí en el planeta, al reunirnos a meditar, inmediatamente vibramos y nos unificamos con todos los que están también en meditación y unificación. Ese es el contacto que vamos a tener para el futuro. Es lo que va a imantar el planeta. Ese es el contacto que vamos a tener para el futuro. Es lo que va a imantar el planeta. Y se pueden unificar todos, no importa las distintas religiones. Ya que estamos entrando en una época que está por encima de los ismos, por encima de la religión o por encima de las concepciones o escuelas filosóficas, artísticas o lo que sea. No. Estamos hablando en una época en donde comprendemos cómo todo es vibración y cómo entonces, alcanzando un estado de conciencia universal, no importa la religión. ¿Por qué la fiesta de la Semana Santa no la pueden celebrar los judíos o los budistas? ¿Y por qué nosotros no podemos celebrar también la fiesta judaica, aunque no seamos judíos? ¿O por qué no podemos celebrar las fiestas del Buda, que justamente se acercan ahora en el mes de mayo? Las vibraciones, nos dice el maestro,
Mejías, no terminan en el planeta, porque penetran en el espacio infinito. Esa acción mental de las multitudes, el influjo de las mentes, es lo que hace posible la unión de los diferentes planos. Entonces, no hay distancias, y esas distancias se están empezando a eliminar físicamente. Como les decía, arde Notre Dame y en toda parte ve a Notre Dame, ¿verdad? Y entonces, todos los que adquirimos la conciencia de lo que había, de lo que hay en Notre Dame, sentimos un dolor en el corazón, ¿verdad? Así como nos identificamos con las grandes alegrías de lo que sucede en el planeta. Por eso los encuentros de luna llena son servicios a la humanidad, ya que la luz que sale de la Tierra para proyectarse al espacio infinito vuelve a su morada. Es como un boomerang. Proyectamos energía y nos llega energía. Nos identificamos con todas las personas que están en meditación, y todas esas personas que están en meditación, por el giro de rotación de la Tierra, entonces esa energía vuelve hacia nosotros y se retorna multiplicada. Entonces, pues, por eso, en este día de la Semana Santa, en la Gran Fraternidad Universal, nos unimos en la comprensión de lo que es la conciencia crística, el sentimiento del momento. Así como el domingo, que se celebra la resurrección, estaremos también felices. No tenemos que ser cristianos, nos sentiremos felices, porque hay una vibración en las gentes, en los millones de gentes que celebran la resurrección como un momento de alegría, y nos identificamos con ellos y entonces asimilamos esa energía. Esa es la conciencia acuariana. Le preguntaba una vez al maestro Mejías, ¿ustedes creen que el Papa es infalible? Todo el mundo se quedó callado. Nadie dio una respuesta. Y entonces el maestro respondió, sí, el Papa es infalible porque hay millones de personas que creen en su infalibilidad. Por eso. Esto nos ayuda a ver la comprensión, ¿verdad? Que debemos tener frente a los factores mundiales, sociales, culturales, identificarnos, alegrarnos, sentirnos que estamos en la onda, cuando se trata entonces de grandes eventos. Tener esa mente abierta de investigar qué está pasando, tanto en lo bueno como en lo malo, en la alegría como en el dolor, porque así mismo tenemos que identificarnos cuando hay desgracias. Tenemos que identificarnos para rechazar cualquier tipo de discriminación social, sexual, espiritual, cultural, no importa, y sentir ese dolor que se siente cuando las personas las discriminan. Eso es ser acuariano, acompañar a la humanidad en el dolor y acompañar a la humanidad en la alegría. Eso es lo que nos enseña pues este grado 29, abrirse al cosmos, y el grado 29 del Sol en Aries, el grado 29 de la Luna en Libra. La misión que tenemos de ayudar, ¿qué vamos a dejar para el futuro? No solamente que si tienes una casa la dejas a tus hijos, no, culturalmente. Y en ese sentido todos somos responsables de dejar una herencia a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y aún a nuestros enemigos. Ese es pues el mensaje que nos trae esta luna llena.